El Ministerio Viviendo para Cristo les presenta su programa Viviendo para Cristo con la pastora Zulma Cruz de Escabí. Por favor, suscríbase a nuestra página ministerial de YouTube de nuestro ministerio Viviendo para Cristo, para que usted pueda disfrutar del contenido y para que la pueda compartir con aquellos que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Y ahora, con ustedes, el programa Viviendo para Cristo. Dios te bendiga. Qué bueno que decidiste estar con nosotros hoy para estudiar la palabra. Este es el plan de Dios para que estés hoy aquí, para que aprendas y sepas al Dios que tú sirves y al Dios que tú amas. El título de nuestro mensaje de hoy es El Dios de segundas oportunidades. ¿Y quién de nosotros no ha estado en un momento donde Dios le ha dado una nueva oportunidad en la vida? Todos hemos experimentado eso, pero si tú estás cargando culpa, si tú estás cargando el pecado, si estás atado a un pecado que todavía no te has decidido deshacer de él, yo quiero decirte, no permitas que la culpa te impida que tú regreses. Te voy a mostrar por la palabra quiénes han sido perdonados, quienes han sido restaurados, para que tú también decidas regresar. Él te quiere dar otra oportunidad, pero tú tienes que tomar la decisión definitivamente. Y en la Biblia nosotros encontramos un Dios de misericordia, de gracia y paciencia. Sí, cierto es que Él hace juicio sobre nosotros, pero cuando nosotros decidimos alinearnos con la palabra, podemos entrar en una segunda oportunidad. Él nos restaura, Él nos renueva, Él nos levanta. Y si nosotros fallamos o pecamos, pues entonces Él, nuestro Dios, nuestro Padre, es un experto en dar segundas oportunidades. No abusemos de la gracia. Tenemos que tomar una determinación de no seguir pecando, no seguir haciendo lo que desagrada a Dios, pero tampoco pierda la esperanza de que Él puede perdonarte. Muchos años atrás, hubo una persona que yo amé mucho y cometió un pecado que él entendió que no tenía perdón de Dios. Para ser específico, la persona adulteró y decía que no se merecía el perdón de Dios. No es que nosotros estemos avalando el pecado, pero yo tengo que decirte que si tú te arrepientes, Dios te da una nueva oportunidad. Te voy a mostrar aquí, por la palabra, algunos ejemplos para que te animes si estás haciendo algo que no está correcto. Que entiendas. Primero tenemos que entender el carácter de Dios, tenemos que entender a quién nosotros servimos y tenemos que saber que Él, como te mencioné, da nuevas oportunidades. Está de nuestra parte tomar esa oportunidad. Él no trata con nosotros según nuestros pecados anteriores o pasados. Él no trata así con nosotros. Somos los humanos los que nos aferramos a esas cosas, nos aferramos a el historial pasado, pero Dios nos ve con ojos de misericordia y Él nos ve con el potencial que nosotros tenemos, con lo que Él depositó en nosotros, con lo que Él puso para que nosotros lo sirviéramos, para que nosotros los representáramos en esta tierra. Recuerda que Él nos está viendo desde su perspectiva y no la nuestra, que es finita. Pero Dios es infinito. Dios nos ve el potencial donde nosotros estamos viendo el fracaso. Dios nos ve lo que podemos alcanzar por lo que Él depositó en nosotros y no
las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo. Yo tengo que decirte que yo en mi jornada de vida he visto cómo Dios ha restaurado mi vida en momentos que yo me he sentido así como tal vez te puedas sentir tú, derrotada o tal vez angustiada o tal vez entristecida por algo que me parece que es una carga en mi vida, y sin embargo Él levanta mi rostro y me hace seguir adelante porque Él tiene plan contigo y conmigo. Así que yo te estoy hablando aún de mi propia perspectiva, de haber percibido el amor de Dios aún cuando yo fallo. El punto es que yo no diga que me arrepentí y seguir haciendo lo que no está correcto. Dios restaura el propósito original cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. En otras palabras, no es decir, ay, perdón, Señor, no lo voy a repetir y después seguir practicando el pecado, porque entonces ese no es un arrepentimiento genuino, obviamente. Pero cuando tú en tu corazón, en lo más interior de tu ser, en la profundo de tu corazón hay un deseo ardiente de obedecer, de exaltar, de glorificar el nombre del Señor, y te arrepientes porque tú quieres hacer la función que Dios estableció para ti en esta vida, yo te aseguro que la oportunidad viene a tus manos. Dios abre puertas y nuevos comienzos cuando nosotros nos determinamos a arrepentirnos genuinamente. Arrepentirnos y convertirnos, como dice la palabra. En otras palabras, yo me arrepiento, pero yo cambio la manera y el estilo de vida que me hace separarme de Él en X o Y circunstancias. Tengo varios ejemplos que te puedo dar. Te voy a dar las escrituras porque te voy a asignar que tú vayas a la palabra y leas estas historias de estos personajes para que tú veas la misericordia y el amor incondicional de Dios. Así que someramente yo voy a estar dándote los ejemplos, pero yo te pido que tú disciplinadamente vayas y estudies y leas, busques referencias y escudriñes profundamente lo que esto quiere decir. El primer ejemplo que podemos encontrar, no es el primero, pero bueno, el que te voy a dar yo, es Jonás. Y lo puedes encontrar en el libro de Jonás, versículo 1, que evidentemente después que Dios le había dado una asignación, Jonás tuvo una segunda oportunidad, porque Dios entonces le reafirma, ¿verdad? Que haga lo que fue el llamado. Jonás, libro de Jonás 3, versículo 1, puedes encontrar la referencia ahí. Pedro, en el Nuevo Testamento, Pedro lo negó. Y en el libro de Juan 21, 17, tú vas a ver cuando Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Y por qué le hizo la misma pregunta tantas veces? Dicen los estudiosos que le hizo esa pregunta para que Jonás se autoexaminara, mirara si él estaba contestando lo que verdaderamente era lo que tenía que decir, y que se diera cuenta que Dios estaba dispuesto a restaurarlo a través de esa afirmación que él estaba haciendo de sí te amo, sí te amo. En su momento yo les voy a contar experiencias mías similares a esa, pero yo recuerdo que el Señor a mí también me ha preguntado si le amo en otros contextos, ¿verdad? Y es para que yo me asegure que cuando yo le digo que sí, es sí.
y no es una respuesta para complacer mi oído, porque Dios sabe mi corazón. Dios nos pregunta, Dios nos inquiere, Dios nos confronta con circunstancias para que nosotros conozcamos nuestro estado espiritual, porque Él sabe ya que yo soy, que yo doy y que yo tengo en mi corazón. Es para el bien de nosotros que nosotros podamos entender nuestro estado y situación espiritual. David lo puedes encontrar en el Salmo 51:10. Ahí podemos ver que cuando uno se arrepiente, el arrepentimiento abre la puerta para la restauración. Por eso fue que yo te dije anteriormente, no es solo decir sí, yo reconozco que pequé, es que yo me tengo que arrepentir y tengo que determinar, porque es mi voluntad, escucha, porque es mi voluntad. Y tengo que determinar que yo no voy a pecar igualmente. Eso es bien importante. Arrepentirme y convertir mi estilo de vida a lo que Dios espera de mí. Moisés fue otro, donde Dios en alguna forma, tú puedes ver en Éxodo 3, versículo 7 en adelante, tú lo lees en ese contexto y te pido que mires ahí lo que Dios está haciendo con Moisés. Fíjate que Moisés le reactiva, vamos a decir, ¿verdad? Le pone en función nuevamente el llamamiento que Dios le había hecho. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que yo lo uso mucho para que las personas puedan entender ese amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y es el pasaje donde nosotros vemos lo que pasó con el hijo pródigo. Ese padre recibe a su hijo con gozo, pero tienes que ver en el contexto que se dio eso, porque lo que hizo el hijo era uno de los afrentas más grandes que se podía hacer, porque era como decirle a su papá, para mí tú estás muerto, yo quiero ese dinero que me corresponde para yo ir a hacer lo que me plazca. Y sin embargo, el hijo, cuando regresa, el papá lo recibe con gozo y celebración. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Porque es que Dios nos da oportunidades. Podemos ver en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3 y versículo 23, que dice que sus misericordias son nuevas. Cada día la misericordia de Dios es nueva. Búscalo, estúdialo. Hoy no te voy a leer las escrituras, te asigno que tú las leas, porque esto es importante, que tú te sumerjas en la palabra de Dios para que puedas entender esto que te estoy diciendo. No permitas que tu mente te traicione y te haga pensar lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. No permita eso. Lee las escrituras, léelas y léelas y léelas y léelas, repásalas, repásalas, repásalas. Por eso solo te estoy dando la cita, no te estoy leyendo la escritura, para que vayas y te sumerjas en la palabra. Las misericordias de Dios son nuevas, son nuevas. El libro de Salmo 103 y el versículo 14 nos dice que Dios conoce nuestra fragilidad
Dios nos conoce más de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos, porque Él fue el que nos creó. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón, Él sabe el potencial que tenemos, Él sabe lo que damos, Él sabe lo que tenemos que crecer, y por eso a veces nos confronta, por eso a veces nos muestra nuestra fragilidad para que nosotros mejoremos. Siempre la corrección de Dios es para ayudarnos. Cuando la rechazamos, estamos en problemas. Porque nos estamos perdiendo la oportunidad de mejorar, de recapitular, de entrar en una nueva dimensión de relación íntima con Dios que nos va a ayudar a seguir superando nuestras vulnerabilidades. Él sabe lo que damos. Él sabe el potencial que tenemos porque Él fue el que depositó en ti dones, carisma, cualidades, pero tú tienes que tomar la decisión de querer andar e imitar a Cristo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. En el Salmo 86:15 dice, Dios es lento para la ira y grande en amor o misericordia. Él no está como tal vez te lo hayan presentado en algún momento, sentado en su trono con un látigo mirando, ajá, te agarré, de aquí voy a tirar el latigazo para hacerte daño. No, ese no es nuestro Dios. ¿Que hay consecuencias de nuestros actos? Claro que sí. ¿Que tenemos que enfrentar el juicio? Claro que sí. Pero aún así, si nos arrepentimos y cambiamos de todo corazón, hay nuevas oportunidades. Hay nueva ocasión para empezar de nuevo. Él quiere, por eso nos corrige. Ninguno de nosotros estamos exentos de pecar, de ofender a Dios, pero Él quiere que nos arrepintamos, que decidamos no repetir eso, que decidamos no ser lo que éramos antes, que decidamos no aferrarnos a esas obras de la carne que eran previas a nosotros haber conocido a Cristo. ¿Cómo nosotros recibir una segunda oportunidad? Es sencillo. No compliquemos a Dios. Él es sencillo. Nosotros a veces procuramos ponerlo tan difícil que la gente como que no ve salida. Pero Dios en su palabra, por eso es bueno estudiar la palabra, Dios en su palabra nos da la salida. Fíjate que en primera de Juan 1:9 nos dice que nosotros reconozcamos nuestro pecado y confesemos nuestro pecado. Busca la escritura. Te estoy dando la referencia para que estudies, porque esto requiere de que tú te sometas a la palabra de Dios, que tú te metas en la presencia de Dios, que tú te sumerjas en la escritura para que puedas ser libre de cualquier atadura que te haga pensar que ya tú no tienes remedio. Sí hay remedio. Dios no quiere que practiquemos el pecado, pero cuando hacemos cosas que lo ofendemos, lo reconocemos y decidimos que no lo vamos a hacer más, tenemos otra oportunidad. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un momento en el cual nosotros digamos, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Reconoce, confiesa tu pecado y arrepiéntete genuinamente. Acepta el perdón de Dios también. Dios nos perdona, pero a veces nosotros nos autocastigamos y pensamos como en la persona que te comenté al comienzo del programa, que decía que pensaba que no tenía perdón de Dios. Él es el que sabe si tenemos o no perdón. Y ya claramente la palabra nos dice, si nos arrepentimos genuinamente, podemos ser restaurados. Dios nos restaura a medias. Soy yo quien decido quedarme a medias con Él. Tú tienes que decidir lo que vas a hacer con tu vida.
Esto es un llamado para que tú decidas lo que vas a hacer en tu relación con Dios. ¿Cómo es que nosotros nos restauramos para una segunda oportunidad? Encarrilarnos nuevamente a nuestro propósito de vida. Todos nacimos con un propósito de vida, todos nacimos con una función en esta tierra, todos nacimos con una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Reencamínate, reubícate en ese plan que Dios estableció para ti. Ahora, ¿qué nosotros aprendemos de esto que estamos hablando? Que Dios en su misericordia no nos define a nosotros por el peor día de nuestra vida. Él nos define a nosotros por el plan ulterior que Él tiene. Una vez alguien dio un ejemplo y lo voy a repetir porque me gusta mucho. Dios no ve el carbón que mancha, que tizna. Dios ve el diamante, que es el producto final. Después de haber pasado el proceso, nos convertimos en un diamante. Y Dios lo que ve es el diamante. Tú y yo, por nuestra humanidad, nos vemos tiznados del sucio del pecado. Pero Dios nos ve como el producto final. Lo único que tenemos que hacer es no continuar viéndonos tiznados con el pecado, sino decidir cambiar, decidir hacer algo nuevo con nuestra vida, decidir dejar las obras de la carne, decidir caminar en el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Tú viniste a esta tierra con un llamado. Tú viniste a esta tierra con un plan, propósito, como tú le quieras llamar. Todos somos llamados, yo quiero que tú sepas, porque hay gente que dice, no, los que tienen los llamados de pastor, de esto, del otro, no, todos somos llamados a servir al Señor con intensidad, con pasión, con dedicación. Realíñate a ese llamado que Dios te hizo. Ese llamado que Dios te hizo aún está vigente, aunque tú hayas pecado. Aún está vigente. No te traiciones a ti mismo o a ti misma. No te traiciones. No te sabotees el plan que Dios tiene para ti. No te traiciones, no te sabotees, no te pongas una piedra en el camino tú mismo. Porque eres tú el que decide si quieres seguir el plan que Dios tiene para ti o no. La disciplina que Dios establezca sobre tu vida no es para destruirte. Hay gentes que resienten cuando Dios les llama la atención, a veces a través de otras personas, a veces en trato personal. Hay gentes que resienten y reniegan y rechazan la dirección y corrección de parte de Dios. Otro día vamos a estar hablando de los que se niegan a escuchar el consejo sabio de la palabra. Pero cuando nosotros nos negamos a escuchar y a atender y a ponernos en línea cuando el Señor nos está advirtiendo que estamos mal, lo que hacemos es destruirnos a nosotros mismos. La disciplina de Dios no es para destruir, es para restaurar. Es para restaurar. Yo quiero que tú sepas, y por eso estamos hablando de este tema hoy, que siempre hay un camino de regreso. Siempre hay un camino para regresar al Señor. Búscalo. Él tiene ese camino para ti. La palabra es clara y precisa. Por eso he compartido ejemplos de personajes bíblicos
que erraron, que fallaron, que pecaron, pero se arrepintieron y Dios los restauró. Con Dios siempre existe una oportunidad. Somos nosotros los que nos negamos a levantarnos y a comenzar de nuevo. Si Él te sigue llamando, escúchalo, porque Él te va a restaurar y te va a dar una nueva oportunidad. Si no conoces al Señor, te pedimos que hagas esta oración con nosotros para que seas parte de la familia de Dios. Tener un Padre misericordioso es lo mejor que nos puede pasar. Tal vez has tenido un papá en esta tierra que no ha sido el mejor del mundo, pero el Padre Celestial va por encima de todo ese referente que tú puedas tener. Ora conmigo. Padre bueno y misericordioso, acepto tu llamado a ser tu hijo. Gracias, Padre, porque tú me das una segunda oportunidad cuando yo cometo un error. Gracias, Padre, porque tú me das la oportunidad de poderme llamar legalmente tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que te registres a este canal y que compartas esta reflexión que puede ser de ayuda tanto para ti como para otras personas. Ayuda a otros. Bendice a otros con esta palabra. Pásalo para adelante. Hay gente que necesita escuchar esto. Hay gente que piensa que no tienen remedio en esta vida. Hay gente que piensa que ya no hay marcha atrás. Sí hay oportunidad si nosotros decidimos arrepentirnos y cambiar nuestra vieja manera de vivir. Comparte, comparte y suscríbete al canal. Dios te bendiga.